Luis Humberto Méndez y Berrueta, presentado por Zaira Alegre. En este primer apartado revisaremos las relaciones entre sindicato, empresa y Estado, las tendencias que generan este vínculo. Del lado del sindicato veremos la composición técnica de las agrupaciones sindicales y del lado de las empresas cómo es que se relacionan con el Estado y qué tipo de relaciones de poder hay. Los empresarios desde los 70 manejaban un doble discurso. Por un lado, atacaban al Estado interventor en la economía, pero aceptaban los beneficios que éste le otorgaba, como por ejemplo, cubriendo sus adeudos durante crisis financieras. También los empresarios participaron activamente, de forma explícita o implícita, en el corporativismo a través de la burocracia sindical utilizada para direccionar la política económica del Estado a su favor. La noción que se tiene sobre los empresarios y las atribuciones como orden, consistencia y racionalidad que dan origen al binomio técnico-económico distan de la realidad política en la que viven los empresarios, pues en las relaciones extralaborales se comportan muy diferente. Un buen ejemplo de esto es el Grupo Monterrey, sector empresarial alineado al neoliberalismo, quienes en el discurso nunca estuvieron de acuerdo con la intervención del Estado en la economía, pero en la praxis apelaban una y otra vez al proteccionismo. Esta actitud dejó entrever el viejo pero vigente pacto corporativo. Reestructuración capitalista, desarticulación obrera, desorden social y composición del comando empresarial. Hubo una importante disminución en huelgas, indicador de la respuesta obrera. Esto denunció el triunfo que tuvieron las consignas del neoliberalismo en México. Se trató de un largo proceso de desarticulación, primero en los años 70 con el sindicalismo independiente, en los 80 y por último con el de carácter corporativo tradicional que intentaba mantener vigente la relación sindicatos, empresarios, Estado. Hubo un ciclo de movilizaciones obreras que inició en 1968 con la huelga de Ayotla Textil, después por acciones de un movimiento sindical ferrocarrilero, telefonistas y Sindicato Único de Trabajadores, Electricistas de la República Mexicana, TD del SUTERM, todos ellos parte de los sindicatos nacionales, y cabe señalar que el Estado fungía como patrón. Desde estos años, los trabajadores se distribuyen en tres grandes sectores. El primero, el público, con empresas de participación estatal y sindicatos nacionales. Industrias multinacionales con sindicatos de empresa y secciones con sindicatos de pequeña, mediana y gran industria. Estos a su vez se dividían en dos visiones. Por un lado, los empresarios con visión sobre el Estado nacionalista interventor en la economía y los empresarios con su propia visión sobre los modelos de acumulación que debía seguir el país. A partir de 1975, este último grupo de empresarios se aglutinó en torno al Comité Coordinador Empresarial, CCE, encabezado por Grupo Monterrey. Esta marcó la relación entre empresarios, Estado y su Partido Revolucionario Institucional, PRI. Por un lado, el sindicalismo oficial, CT-CTM, reafirmaba su relación corporativa con el Estado, pero por otro lado se encontraba TD del SUTERM en la Declaración de Guadalajara, que llamaban a la creación de sindicatos nacionales independientes y democráticos, acompañado de las siguientes demandas. 1. Defensa, ampliación y perfeccionamiento del sistema de seguridad nacional. 2. Seguro contra desempleo. 3. Defensa del monopolio estatal del comercio exterior. 4. Desarrollo planificado del sector estatal de la economía para ponerlo al servicio del desarrollo nacional independiente. La respuesta de los empresarios no se hizo esperar, y 2 meses después de que la Declaración de Guadalajara fuera emitida en favor de la TD del SUTERM y al intervencionismo estatal,
ya que proponía un sindicalismo democrático que enriqueciera el pacto corporativo estatizante. El CCE publicó su declaración de principios. Entonces, del lado de la Declaración de Guadalajara, PD del SUTER defendió una democratización de la relación sindicato-empresarios, Estado, reforzando la posición de los trabajadores dentro del mismo. Del lado de la Declaración de Principios del CCE, se mostraron como empresariado antiestatista y privatizador, precursor claro del neoliberalismo. Para esta organización, la empresa privada, célula básica de la economía, y las empresas mixtas debían estar sujetas a una administración privada. Además de afirmar que el Estado, con su función de interventor como empresario, era muy peligroso para el ejercicio de los derechos individuales. Ya en estos años se comenzaba a construir una imagen de un grupo empresarial realmente antiestatista y privatizador. Los principales promotores del CCE, es decir, Grupo Monterrey, se basó en sindicatos blancos y en la neutralización del conflicto mediante el control empresarial de organizaciones obreras para modificar relaciones a favor de su sector. Esta idea quedó muy enmarcada en la Declaración de Principios. La lucha de clases como principio es un elemento antisocial. Su coordinación, por el contrario, es el único camino para alcanzar el bien de cada empresa, de sus integrantes y de toda la nación. A esas dos posiciones surge una tercera llamada Unidad Obrero Independiente, UOI. En su composición se encontraban obreros industriales de sectores estratégicos como la industria automotriz, la hulera, la siderúrgica, metalquímica y la química, que estaban acostumbrados a negociar directamente con los patronatos, en su mayoría privados, y también preferían hacerlo sin la intermediación del Estado. Una vez desarticulados y debilitados los sindicatos, José López Portillo se encargó de la reconciliación de los empresarios y el Estado, así como formando estrechos vínculos con órdenes religiosas como los Opus Dei, los Legionarios de Cristo y la Católica Unión Social de Empresarios Mexicanos. Reiterando este doble discurso del sector empresarial, encontramos, por ejemplo, a Grupo Monterrey, uno de muchos que se endeudaron tras el boom petrolero y propiciaron la crisis de 1982, errores que fueron pagados con dinero de la sociedad durante el sexenio de Miguel de la Madrid. José López Portillo decretó la nacionalización de la banca, lo que quitaba el candado a los trabajadores de este sector para organizarse sindicalmente, lo que a su vez desató una lucha por la dirección de los mismos. Con ello se obstaculizó, opacó y desmanteló la intención de sindicatos independientes. En 1982 se abrió un periodo que gestó una nueva relación entre el Estado y las clases fundamentales y del cambio de populismo nacional estatista al neoliberalismo empresarial, todo esto en el sexenio de Miguel de la Madrid. El Estado continuó con un papel determinante como agente del desarrollo, pero con menos autoridad. El corporativismo reestructurado continuó siendo una condición fundamental en la orientación económica del país, que responde a un sesgo clasista que obedece a relaciones y fuerzas sociales del momento como empresarios, partidos políticos, etcétera. El corporativismo entonces influye en la relación del Estado con el sindicalismo y los empresarios, y este a su vez en el sistema de estratificación social de clases. En la administración de Miguel de la Madrid se darán cambios estructurales en el corporativismo, quedando atrás el viejo pacto corporativo interclasista mediado por el Estado y el PRI, que obligaba a empresarios a repartir sus ganancias de acuerdo a reglas pactadas, para desarticular el sindicalismo incómodo, y reformar leyes para pasar por encima de la relación que existía entre el Estado y las centrales sindicales. Solo en los primeros 4 años de su administración se modificaron 40 artículos de la Constitución
en beneficio del sector empresarial. Prueba de esta protección de la oligarquía empresarial privada fue la modificación del artículo 25 constitucional, donde le otorgaba al sector privado el mismo rango que al sector público y al sector social, es decir, que el sector privado contaría con la misma protección y estímulo del Estado. Actualidad de la relación Estado-sindicatos empresarios, derecha y racionalidad empresarial inacabada. Para este punto podemos afirmar que la relación sindicatos empresarios Estado se ha modificado. Siendo el sector más golpeado el público y de las empresas paraestatales. En el sector multinacional destaca la industria automotriz, que mantiene un sindicalismo economicista, intentando un equilibrio entre irse a huelga si es necesario, pero también intentando establecer negociaciones. Otro sector es el multinacional de la industria maquiladora, con sindicatos corporativos, aunque viviendo bajo la amenaza del cierre de fuente de trabajo en cuanto la relación costo-beneficio ya no convenga a la empresa. Con las empresas nacionales encontramos tres fuerzas: la ONT, la del núcleo CT-CTM y como tercera la de los sindicatos blancos de las empresas del Grupo Monterrey y del Grupo Bimbo. De la misma manera, en ellas predominan tres fuerzas empresariales. A. Carlos Slim y su grupo. B. Grupo Monterrey, hoy en decadencia. Y C. Grupo Bimbo, hoy convertido en el más sólido puntal de la derecha empresarial.